Oh almas sedientas de verdad y consuelo, abrid vuestros corazones y oídos a las palabras que hoy se derraman como rocío sobre la tierra seca, como maná del cielo para el espíritu hambriento y sediento de lo divino. En este sagrado instante, donde el tiempo se detiene y el espíritu se eleva por encima de las preocupaciones mundanas, de las trivialidades de la vida diaria, os invito a un viaje a través de senderos antiguos y verdades eternas, a un peregrinaje por las profundidades del alma humana, donde reside la esencia de vuestro ser, la chispa divina que os anima y os da propósito, la promesa de una vida plena y significativa. Que la paz de lo alto os envuelva, y la sabiduría de los siglos ilumine vuestro entendimiento, disipando toda sombra de duda y confusión, abriendo vuestros ojos a la luz de la verdad que libera y transforma vuestras vidas, llenándolas de esperanza y amor. Escuchad con atención, con el corazón abierto y la mente receptiva, pues en cada relato hay un eco de vuestra propia búsqueda, un reflejo de vuestro propio andar, un espejo donde podéis ver vuestras propias luchas y triunfos, vuestras caídas y vuestros levantamientos, vuestra fe y vuestra esperanza, vuestra humanidad y vuestra divinidad, vuestra conexión inquebrantable con lo sagrado. Que esta narración sea un bálsamo para el alma y una guía para el espíritu, un faro en la oscuridad y un consuelo en la aflicción, un recordatorio constante del amor inagotable que os rodea y os sostiene en todo momento, en cada circunstancia, desde el amanecer hasta el anochecer. Amén. La maestra de la luz serena. En los valles fértiles de Galilea, donde el sol besaba las colinas con un abrazo dorado y el viento susurraba secretos ancestrales a los olivos centenarios, se alzaba una pequeña aldea llamada Betania. Sus casas de piedra, con techos de teja rojiza, se aferraban a la ladera como si fueran parte de la misma montaña, y sus habitantes vivían del ritmo pausado que impone la naturaleza, cultivando la tierra con manos sabias y pescando en las aguas cercanas con redes tejidas con paciencia. La vida allí era sencilla, marcada por el ciclo de las estaciones y el trabajo duro, pero también por una profunda conexión con la tierra y con las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo, en el corazón de Betania, en una humilde escuela de adobe y paja, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y el canto de los pájaros, resonaba una presencia que iba más allá de lo mundano. Allí residía una luz que brillaba con una intensidad particular, una luz que no era de este mundo, sino que venía de un lugar más profundo, de una fuente inagotable de amor y compasión, la maestra Elara. Sus ojos, profundos como los pozos de Jacob, que saciaban la sed de generaciones, reflejaban una bondad inagotable, una compasión que abrazaba a cada niño que cruzaba el umbral de su aula, sin importar su origen o sus dificultades. Su voz, suave como la brisa de la tarde que acaricia las hojas de la palmera datilera, era capaz de calmar hasta el espíritu más inquieto, de disipar las nubes de la tristeza y de sembrar semillas de esperanza en los corazones jóvenes. Elara no era solo una instructora de letras y números, una guía en el laberinto del conocimiento. Era una sembradora de esperanza, una tejedora de sueños en las mentes jóvenes que se sentaban ante ella cada mañana, ansiosas por aprender no solo de los libros, sino de la vida misma, de los valores que forjan el carácter y el espíritu. Su presencia era un bálsamo, su enseñanza, un faro. Elara, sin embargo, cargaba con un dilema silencioso, una inquietud que le roía el alma como la carcoma a la madera vieja, una preocupación que la mantenía despierta en las noches estrelladas de Galilea. Observaba la dureza de la vida en Betania, las manos callosas de los padres, curtidas por el arado y la red,
marcadas por el esfuerzo incansable, las miradas cansadas de las madres que veían cómo el sol se ponía y se levantaba sin traer alivio a sus preocupaciones, a la carga de alimentar y cuidar a sus familias, la lucha diaria por el sustento, una batalla constante contra la escasez y la incertidumbre que a menudo se cernía sobre la aldea. Sentía que su enseñanza, aunque valiosa y necesaria para el desarrollo intelectual de sus alumnos, a veces no era suficiente para encender la chispa de la alegría en sus corazones, para infundirles una esperanza que trascendiera las dificultades materiales. Muchos de ellos llegaban a la escuela con el peso de las preocupaciones familiares en sus pequeños hombros, con el eco de las discusiones en casa o el hambre en el estómago, con la tristeza reflejada en sus ojos infantiles. ¿Cómo podía ella, una simple maestra, con sus modestos recursos y su gran corazón, hacer una diferencia real, una que trascendiera las paredes de su aula y tocara el alma de la comunidad, transformando no solo mentes, sino vidas, infundiendo un espíritu de bondad y cooperación? Se preguntaba si su luz, por muy pura y sincera que fuera, podría realmente resplandecer más allá de su pequeño círculo, si podría romper las barreras de la indiferencia y la desesperanza que a veces sentía en el ambiente, como una niebla densa que envolvía los corazones. La duda era un veneno lento que amenazaba con apagar su propia llama, con hacerla sentir impotente ante la magnitud de los problemas. Un día, mientras paseaba por el bullicioso mercado de Betania, donde los aromas de las especias se mezclaban con el murmullo de las voces y el canto de los vendedores, creando una sinfonía de la vida cotidiana, su mirada se cruzó con la de un anciano alfarero de nombre Samuel. Sus manos, arrugadas por los años y el barro, con la piel curtida y las uñas gastadas, seguían moldeando vasijas con una gracia asombrosa, como si cada pieza fuera una extensión de su propia alma, un reflejo de su sabiduría interior. Samuel era conocido en la aldea por su sabiduría tranquila, una sabiduría que no venía de los libros, sino de la observación atenta de la vida, de la experiencia acumulada a lo largo de décadas, y sus consejos siempre llegaban en el momento justo, como un bálsamo para el alma atribulada, una palabra de aliento en medio de la confusión. Elara, sintiendo una punzada de necesidad, una urgencia en su espíritu que no podía ignorar, se acercó a él, como un peregrino busca un oasis en el desierto, buscando una guía, una luz en su propia oscuridad. «Maestro Samuel», dijo con voz queda, casi un susurro, temiendo interrumpir la concentración del anciano, «mi corazón está turbado, mi espíritu inquieto. Deseo que la luz de mis alumnos brille, no solo en sus mentes, iluminando el camino del conocimiento y la razón, sino en sus vidas y en la vida de Betania, transformando la oscuridad en esperanza, la indiferencia en compasión. Pero me siento pequeña. Mis esfuerzos parecen gotas en un océano inmenso, incapaces de generar una verdadera marea de cambio, de hacer una diferencia duradera». Samuel la miró con sus ojos penetrantes, que parecían haber visto el amanecer de 1000 días y la caída de 1000 estrellas que contenían la historia de la humanidad. Una sonrisa que le arrugó el rostro como un pergamino antiguo apareció en sus labios, una sonrisa llena de bondad y comprensión. «Ah, Elara», respondió con una voz que era como el murmullo de un río sabio, que fluye constante y profundo. «La luz no se mide por su tamaño, mi querida, sino por la pureza de su llama, por la intención que la alimenta, por el amor que la impulsa. ¿Acaso una pequeña lámpara de aceite, colocada en el lugar adecuado, no ilumina un camino oscuro en la noche más cerrada, guiando los pasos de los viajeros? ¿Acaso una sola estrella, por diminuta que parezca en la inmensidad del firmamento, no guía a los marineros perdidos en la inmensidad del mar, mostrándoles el camino a casa? Tu luz, Elara, es más poderosa de lo que crees.
más influyente de lo que imaginas. El ara asintió, pero su ceño seguía fruncido. La duda aún se aferraba a su corazón, como una enredadera tenaz. Sí, maestro, entiendo la metáfora, la belleza de la imagen, pero ¿cómo hago que esa luz se propague, que no se quede confinada en mi aula, en mi pequeño mundo? ¿Cómo evito que se apague con el viento de la adversidad, con la indiferencia de la gente, con la dureza de la vida que a menudo parece aplastar toda esperanza? Samuel tomó un trozo de arcilla húmeda y comenzó a moldearlo lentamente entre sus dedos, con una delicadeza que era casi una oración, un acto de meditación. La luz, mi querida Elara, no se impone con fuerza como un rayo que cae del cielo y destruye a su paso. Se comparte con generosidad como el sol que calienta la tierra y hace florecer la vida. No se exige con autoridad, como un rey a sus súbditos, sino que se ofrece con humildad, como una flor que regala su perfume sin esperar nada a cambio. Empieza con gestos pequeños, con actos de bondad que no buscan recompensa ni reconocimiento, sino que nacen de un corazón puro, de un deseo genuino de servir. Una palabra amable en el momento justo, un gesto de apoyo a quien lo necesita, una ayuda inesperada a quien la pide, una sonrisa sincera que rompe el hielo de la soledad y la desconfianza. Esas son las chispas, Elara, las pequeñas chispas que encienden otras llamas, que se multiplican y se extienden como un fuego sagrado, purificando y transformando todo a su paso. Elara escuchó con atención, pero una parte de ella se resistía. Su mente, acostumbrada a la lógica de los libros y a la estructura de la enseñanza, encontraba difícil asimilar la profundidad de esa sencillez. Le parecía demasiado simple, casi ingenuo, pensar que una sonrisa o una palabra amable pudieran cambiar la dura realidad de Betania, una realidad marcada por el trabajo arduo y las preocupaciones constantes. Su intelecto luchaba por comprender la fuerza oculta en la aparente debilidad de esos gestos, la capacidad transformadora de la bondad desinteresada. Sin embargo, la semilla de las palabras de Samuel había sido plantada en el fértil terreno de su corazón, y aunque al principio era pequeña y casi imperceptible, comenzó a germinar, a echar raíces profundas. Elara decidió emprender su propia jornada de pruebas, un experimento de fe y bondad, comenzando en su aula, el lugar donde su influencia era más directa y palpable. Al día siguiente, en lugar de solo enseñar las lecciones del día, dedicó tiempo a escuchar las historias de sus alumnos, a compartir sus pequeñas alegrías y sus grandes preocupaciones, a ser no solo su maestra, sino también su confidente, su amiga, su guía en los desafíos de la vida. Llevó flores silvestres al aula, recogidas con cariño en los campos cercanos, decoró las paredes con los dibujos más coloridos y expresivos de los niños, transformando el espacio en un lugar más acogedor, más vibrante, más inspirador. Y cada tarde se quedaba un poco más, no solo para ayudar a aquellos que tenían dificultades con las lecciones, sino para ofrecer una palabra de aliento, un hombro en el que apoyarse, o simplemente una presencia reconfortante para aquellos que pudieran llevar alguna pequeña carga, visible o invisible, en sus corazones. Al principio los niños estaban sorprendidos por este cambio en su maestra, por su nueva actitud, luego curiosos por su enfoque poco convencional, y finalmente respondieron con una calidez y una apertura que derritió el último vestigio de escepticismo en el corazón de Elara. Vio cómo sus pequeños gestos se convertían en grandes sonrisas, cómo sus palabras de aliento transformaban la timidez en confianza, la tristeza en esperanza. La atmósfera del aula se transformó, de un lugar de aprendizaje formal a un santuario de crecimiento personal y emocional. La transformación fue visible, no solo en el aula, sino más allá de sus paredes, extendiéndose como una suave brisa por toda la aldea.
Los niños de Elara, inspirados por su ejemplo, por la luz que ella irradiaba, comenzaron a llevar esa luz fuera del aula, como pequeños faros que iluminaban los rincones oscuros de la aldea, los corazones solitarios. Un día, una alumna, la pequeña Lea, con su trenza rubia y sus ojos vivaces, ayudó a una anciana a cargar su pesada cesta en el mercado, sin esperar nada a cambio, solo por la alegría de servir, por la satisfacción de hacer el bien. Otro, el pequeño Benjamín, un niño tímido pero de gran corazón, compartió su pan con un compañero que no tenía, recordando las palabras de Elara sobre la generosidad y la compasión. Pequeños actos, sí, pero como guijarros lanzados a un estanque tranquilo, las ondas se extendieron, tocando cada orilla de la comunidad, cada corazón. Los padres notaron el cambio en sus hijos, más alegres, más considerados, más dispuestos a ayudar en casa y en la aldea, con una actitud de servicio que antes no poseían. La comunidad de Betania, que al principio había visto con curiosidad y quizás con un poco de escepticismo las nuevas ideas de la maestra, empezó a reconocer el valor de su enfoque, la sabiduría detrás de su sencillez, la verdad en sus acciones. Las madres se acercaban a Elara para agradecerle, con lágrimas en los ojos, por la transformación de sus hijos, por la esperanza que había sembrado en sus vidas. Los hombres ofrecían su ayuda para reparar la escuela, para mejorar el entorno donde esa luz se cultivaba, donde los valores se forjaban. La luz de Elara no solo brillaba en sus alumnos, sino que se reflejaba en cada rincón de la aldea, iluminando los corazones, fortaleciendo los lazos de la comunidad y disipando las sombras de la indiferencia y la desesperanza. Betania se estaba convirtiendo en un lugar más cálido, más humano, más conectado, un verdadero ejemplo de cómo la bondad puede transformar un lugar. El legado de Elara se transmitió a las generaciones, como un río que fluye constante y nutre la tierra a su paso, dejando una huella imborrable. Los niños que aprendieron de ella, que absorbieron su espíritu de bondad y compasión, crecieron para ser adultos, que practicaban esos valores en su vida diaria, en sus familias, en sus trabajos, en sus interacciones con los demás. Fundaron una tradición en Betania. Cada año, en el día de la cosecha, se realizaban actos de servicio anónimos, donde cada habitante buscaba una oportunidad para ayudar a su prójimo sin ser reconocido, sin esperar nada a cambio, solo por la alegría de dar, recordando que la verdadera luz reside en el dar sin esperar nada a cambio, en la generosidad desinteresada que brota de un corazón puro. La escuela de Elara se convirtió en un faro, no solo de conocimiento y sabiduría, sino de humanidad y compasión, un testimonio viviente de que la luz de uno puede encender 1000 más, y que una pequeña semilla de bondad puede transformarse en un bosque de esperanza, en un jardín de virtudes. Su nombre se pronunciaba con reverencia, un símbolo de la maestra que enseñó a Betania a brillar, a ser un ejemplo de amor y servicio para las aldeas vecinas. Así, mis queridos oyentes, recordad las palabras que nos guían, grabadas en el corazón de la sabiduría eterna, un faro para vuestro propio camino. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Que vuestra propia luz, por pequeña que os parezca en la inmensidad del mundo, ilumine vuestro camino y el de aquellos que os rodean, disipando las sombras y sembrando esperanza en cada paso que deis. Que la gracia os acompañe en vuestro andar, que la fe os fortalezca en los momentos de duda y desesperación, y que la promesa de un mañana más brillante os impulse siempre hacia adelante, hacia la plenitud de vuestro ser, hacia la realización de vuestro propósito divino. Hasta que el velo del tiempo se levante de nuevo y nos encontremos en la eternidad, en la presencia de la luz eterna, que la paz sea con vosotros.
una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Amén. El buscador de puertas abiertas, en las bulliciosas calles de Jerusalén, donde el eco de los mercaderes se mezclaba con las oraciones de los fieles y el aroma de las especias flotaba en el aire, creando una atmósfera vibrante y caótica, vivía un joven llamado Caleb. Sus días estaban marcados por la incertidumbre y la desesperación, una sombra constante que lo seguía a cada paso, oscureciendo su mirada y encorvando sus hombros. Había llegado a la gran ciudad con sueños de prosperidad, con la ilusión de encontrar una vida mejor, de forjarse un futuro, pero la fortuna le había sido esquiva, como un espejismo en el desierto que se desvanece al acercarse. Sin familia que lo apoyara, sin un clan que lo cobijara y sin oficio que lo sostuviera, Caleb se encontraba a la deriva, un alma solitaria en un mar de rostros indiferentes, cada uno inmerso en su propia lucha, en su propia búsqueda. Su dilema era crudo y urgente, una cuestión de supervivencia que lo atormentaba día y noche. ¿Dónde encontraría refugio? ¿Dónde hallaría la ayuda que tanto necesitaba antes de que la noche lo engullera por completo? Antes de que el frío y el hambre lo vencieran, antes de que la desesperación lo consumiera. Caleb, con el estómago vacío que rugía de hambre y el corazón encogido por la soledad, por la sensación de abandono, comenzó su jornada de súplica, una peregrinación desesperada por las calles de la ciudad. Un ruego silencioso, golpeó puerta tras puerta, sus nudillos rozando la madera gastada de las casas, sus ojos implorando una mirada de compasión, un gesto de humanidad, una señal de que no todo estaba perdido. ¿Hay alguien que pueda ofrecerme un bocado, un lugar donde pasar la noche, un poco de calor en esta noche fría que se avecina? Preguntaba con voz ronca, casi inaudible, una voz que se perdía en el bullicio de la ciudad, en el estruendo de la vida cotidiana. Pero las puertas se cerraban una tras otra, con un sonido seco y final que resonaba en su alma, que le helaba la esperanza. Algunos lo miraban con desconfianza, con el miedo grabado en sus rostros, con la sospecha en sus ojos, otros con lástima. Una lástima que no se traducía en acción, en ayuda concreta, pero nadie abría, nadie extendía una mano, nadie ofrecía un refugio. La resistencia inicial era palpable. La gente de la ciudad, endurecida por la vida, por las penurias y las desilusiones, desconfiaba de los extraños y protegía sus escasos bienes con celo, con una actitud defensiva. Caleb sentía que el mundo le daba la espalda, que su voz se perdía en el estruendo de la indiferencia, que era invisible para aquellos que pasaban a su lado, para aquellos que tenían la capacidad de ayudarlo. Desesperado, con la esperanza menguando como la luz del día al atardecer, se adentró en los callejones más estrechos y oscuros, donde la luz de las lámparas apenas alcanzaba a disipar las sombras, donde los olores a basura y desesperación se mezclaban en el aire, creando una atmósfera opresiva. Fue allí donde, al borde de un pequeño patio interior, un oasis de calma en medio del caos, vio a un anciano sentado en un banco de piedra, tallando una figura de madera con manos expertas y una concentración que parecía trascender el tiempo, que lo aislaba del mundo exterior. Su rostro, surcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida larga y plena, de alegrías y tristezas, transmitía una serenidad que contrastaba violentamente con el caos y la agitación de la ciudad, con la desesperación de Caleb. Era Isaías, un carpintero retirado, conocido en Jerusalén por su paciencia infinita y su fe inquebrantable, una fe que había resistido las tormentas de la vida, las pruebas más duras. Caleb, sin saber por qué, sintió un impulso irresistible de acercarse, como una polilla a la llama, buscando calor y luz. «Señor»,
dijo con la voz apenas un susurro, temiendo romper la quietud del momento. He buscado y golpeado, he implorado y suplicado, pero todas las puertas permanecen cerradas para mí. Me siento perdido, solo y sin esperanza, al borde del abismo. Isaías levantó la vista de su talla, sus ojos azules, profundos como el cielo de la noche, brillando con una chispa de sabiduría ancestral, de conocimiento acumulado. Joven, ¿qué buscas con tanta vehemencia, con tanta desesperación? ¿Un techo sobre tu cabeza, un plato de comida para saciar tu hambre, o algo más profundo, algo que tu alma anhela más allá de las necesidades del cuerpo, algo que te dé sentido y propósito? Caleb, sorprendido por la pregunta por la perspicacia del anciano, dudó un momento antes de responder, sopesando sus palabras. Busco sobrevivir, Señor. Busco un lugar donde no me sienta tan solo y olvidado, donde pueda encontrar un poco de calor humano, un poco de esperanza, un rayo de luz en esta oscuridad. Isaías sonrió levemente, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, una sonrisa que transmitía paz y comprensión. Las puertas que buscas, mi joven amigo, no siempre son de madera o piedra, no siempre tienen bisagras y cerraduras visibles. A veces, la puerta más importante es la que está en tu propio corazón, y la llave para abrirla, la fe. Has pedido con verdadera convicción, con la certeza de que serás escuchado, de que tu ruego no será en vano. Has buscado con todo tu ser, con la determinación de quien no se rinde, de quien persevera a pesar de las dificultades. Has golpeado con la persistencia de quien sabe que hay algo más allá de lo visible, algo que te espera, algo que te está esperando para ser descubierto. Caleb se resistió, su frustración y su cansancio aflorando en sus palabras, en su tono de voz. He pedido hasta que mi voz se ha quebrado, maestro. He buscado hasta que mis pies han sangrado y mis ojos se han nublado. He golpeado hasta que mis nudillos están adoloridos y mi esperanza se ha agotado. ¿Qué más puedo hacer? Parece que no hay nada más allá de estas puertas cerradas, que el mundo me ha dado la espalda. Isaías dejó su talla a un lado, su mirada fija en el joven, una mirada que penetraba el alma. A veces, mi querido Caleb, cuando las puertas terrenales se cierran una y otra vez, cuando parece que no hay salida, es una señal, una invitación para que busques una puerta celestial, una que nunca se cierra, una que siempre está abierta para aquellos que la buscan con un corazón sincero. Pide al Creador, con la humildad de un niño que confía plenamente, busca su guía, con la diligencia de un buscador de tesoros que no se detiene ante nada. Golpea en el umbral de su misericordia, con la fe de quien sabe que será atendido, que su clamor será escuchado. Y no te canses, no te rindas, porque la persistencia es la hermana gemela de la fe, y juntas pueden mover montañas y abrir los caminos más insospechados, los que parecen imposibles. La jornada de pruebas de Caleb se transformó no en su destino, sino en su actitud, en su perspectiva de la vida. Siguió golpeando puertas, sí, pero con una nueva actitud, con una fe renovada y una esperanza que ya no dependía de la respuesta inmediata de los hombres, sino de una fuente más profunda. En cada rechazo, en lugar de hundirse en la desesperación, elevaba una oración silenciosa, un susurro al cielo, una conversación íntima con lo divino. Comenzó a ofrecer su ayuda en el mercado a cambio de un poco de comida, a cargar bultos pesados para los mercaderes, a limpiar los puestos al final del día, sin quejarse, con una actitud de servicio. No se rendía, su espíritu se fortalecía con cada pequeño acto de servicio, con cada gesto de bondad. Un día, mientras ayudaba a un panadero a amasar el pan antes del amanecer, con el aroma de la levadura y la harina en el aire, el panadero, un hombre corpulento pero de corazón noble, conmovido por su diligencia, su humildad y su espíritu inquebrantable,
Le ofreció un lugar para dormir en la trastienda, entre el calor del horno y el aroma del pan recién hecho, y un plato caliente de sopa, un verdadero manjar para Caleb. Era un lugar inesperado, una puerta que se abrió no por súplica, sino por servicio, por perseverancia y por la fe que Caleb había cultivado en su corazón, una fe que había florecido en la adversidad. La transformación de Caleb fue visible para todos los que lo conocían, para todos los que lo habían visto deambular por las calles. De ser un joven desamparado, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado por el peso de la desesperación, se convirtió en un trabajador incansable, su rostro antes sombrío, ahora iluminado por una esperanza renovada y una alegría contagiosa, una luz que venía de su interior. Aprendió el oficio de panadero con maestría, con dedicación y pasión, y su pan, se decía en toda Jerusalén, tenía un sabor especial, el sabor de la gratitud, de la fe y del esfuerzo, un sabor que alimentaba no solo el cuerpo, sino también el alma. La comunidad de Jerusalén, que antes lo había ignorado, que lo había visto como un vagabundo más, comenzó a reconocerlo, a saludarlo con respeto, a pedirle consejo. Ese es Caleb, el que nunca se rinde, el que encontró su camino a través de la fe, el que nos enseña a no perder la esperanza, decían los vecinos, con admiración en sus voces. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que, incluso en la adversidad más profunda, cuando todas las puertas parecen cerrarse, la fe y la perseverancia pueden abrir caminos insospechados y llevar a un destino de plenitud, de propósito y de paz. El legado de Caleb se transmitió a las generaciones, como el aroma del pan recién horneado que se extiende por las calles, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La panadería donde encontró refugio se convirtió en un símbolo de esperanza. Un lugar donde los necesitados siempre encontraban no solo un bocado de pan, sino también una palabra amable y un refugio seguro, un lugar donde se sentían acogidos. Se estableció una tradición en Jerusalén. Cada año, en el aniversario de la llegada de Caleb a la panadería, se horneaba un pan especial, el pan de la esperanza, y se distribuía entre los pobres y los desamparados, recordando a todos que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Su nombre se convirtió en sinónimo de resiliencia y fe, un ejemplo para todos aquellos que se sentían perdidos en la vida, un faro de esperanza en la oscuridad. Así, mis queridos oyentes, que estas palabras resuenen en vuestro espíritu como una melodía de esperanza, como un eco de la verdad divina. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7. Que vuestra búsqueda sea incansable, vuestra fe inquebrantable y vuestra esperanza eterna, incluso cuando las puertas parezcan cerrarse ante vosotros, incluso cuando la desesperación intente apagar vuestra luz. Que cada puerta cerrada os impulse a buscar una más grande, una que solo la fe puede abrir, una que os conduce a la plenitud, y que la mano divina os guíe siempre, revelando caminos donde antes solo veíais muros, abriendo puertas donde antes solo había obstáculos. Que la bendición del Altísimo os acompañe en cada paso de vuestro camino, iluminando vuestro sendero y llenando vuestro corazón de paz, una paz que el mundo no puede comprender, una paz que viene de lo alto, de la fuente de toda paz. Amén. El milagro en el corazón quebrado, en la antigua ciudad de Nazaret, entre las colinas de Galilea que se alzaban majestuosas bajo el cielo azul, donde el aire olía a hierbas silvestres y el murmullo del arroyo acompañaba las horas con su canto constante, creando una sinfonía natural, vivía una mujer llamada Miriam. Su vida, que una vez había sido vibrante y llena de risas, de bailes y de sueños, de planes y esperanzas,
Se había ensombrecido por una enfermedad persistente, una dolencia que la consumía lentamente, robándole la alegría y la vitalidad, la energía y el deseo de vivir. Cada día era una batalla contra el dolor, una lucha silenciosa contra la debilidad que se apoderaba de su cuerpo, y su cuerpo, antes fuerte y ágil, ahora era un frágil recipiente de sufrimiento, una prisión de carne y hueso que la mantenía cautiva. Miriam había consultado a todos los médicos y curanderos de la región. Había gastado sus escasos ahorros en remedios y pociones, en ungüentos y conjuros, en promesas vacías y tratamientos ineficaces, pero nada había aliviado su mal, nada había traído consuelo a su cuerpo ni a su alma. Su dilema era desgarrador, una herida abierta en su espíritu que no cicatrizaba. ¿Cómo encontraría la fuerza para seguir adelante cuando su propio cuerpo la traicionaba, cuando cada fibra de su ser le gritaba que se rindiera, que abandonara la lucha y su espíritu se sentía al borde del abismo, a punto de caer en la oscuridad total, en la desesperación más profunda? La desesperación se había anidado en su corazón como un ave de mal agüero, como una sombra que no la abandonaba, y la resistencia inicial a la idea de un milagro era fuerte, casi una barrera infranqueable que su mente no podía cruzar. Había escuchado historias de curaciones asombrosas, de intervenciones divinas que desafiaban toda lógica y razón, pero su mente, anclada en la cruda realidad de su dolor, en la evidencia innegable de su sufrimiento, las descartaba como cuentos de viejas, como fantasías para consolar a los ingenuos, a los que no conocían la verdadera crueldad de la enfermedad. «Para mí no hay esperanza», murmuraba a menudo, su voz apenas un hilo, un suspiro, sus ojos fijos en el techo de su humilde morada, como si buscara una respuesta en las vigas de madera, en el polvo acumulado. Sentía que Dios la había olvidado, que su sufrimiento era una carga que debía llevar sola, un castigo inmerecido, una prueba sin fin. La fe, que una vez había sido un pilar inquebrantable en su vida, una fuente de consuelo y fortaleza, se tambaleaba ahora bajo el peso abrumador de su enfermedad, amenazando con colapsar por completo, con desaparecer para siempre. Un atardecer, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, pintando un cuadro de belleza efímera que contrastaba con su dolor, una anciana vecina, de nombre Ana, visitó a Miriam. Ana era conocida en Nazaret por su profunda fe y su espíritu inquebrantable. A pesar de haber enfrentado muchas adversidades en su propia vida, pérdidas y dolores que habrían doblegado a cualquier otra persona, pero que a ella la habían fortalecido. Se sentó junto a la cama de Miriam y tomó su mano, sus dedos, aunque viejos y arrugados, transmitiendo un calor reconfortante, una energía vital, sus ojos llenos de una compasión que no juzgaba, sino que abrazaba, que comprendía el sufrimiento. «Miriam, mi querida», dijo Ana con voz suave, como el murmullo de un arroyo que fluye apaciblemente, «he visto tu dolor, he sentido tu desesperación, y sé que tu corazón está quebrado, hecho pedazos, pero quiero recordarte algo que a menudo olvidamos en la oscuridad cuando las sombras nos envuelven y nos ciegan. Para Dios, nada es imposible. Has buscado el milagro no solo en las manos de los hombres, en sus medicinas y sus saberes limitados, sino en el poder ilimitado del Altísimo, en su infinita misericordia, en su amor incondicional». Miriam suspiró, un suspiro que parecía llevar el peso de 1000 años de sufrimiento, su voz apenas audible como el susurro del viento en el desierto. «Ana, he rezado hasta que mis labios se han secado, he suplicado hasta que mis lágrimas se han agotado, he clamado hasta que mi garganta ha enmudecido. He perdido la esperanza, Ana. La última chispa se ha apagado, la luz se ha ido.
¿Cómo puede ser posible lo imposible para mí cuando todo a mi alrededor, cada dolor, cada debilidad, cada diagnóstico, grita lo contrario, grita que no hay solución, que mi destino está sellado? Ana apretó su mano con más fuerza, una señal de apoyo incondicional, de presencia amorosa. El milagro no siempre llega como un trueno en el cielo, Miriam, con un estruendo que sacude la tierra y lo cambia todo de repente. A veces es un susurro en el corazón, una voz interior que te dice que sigas adelante, una fuerza que no sabías que tenías, una resiliencia que emerge de lo más profundo de tu ser, de tu espíritu indomable. Es la fe que te permite ver más allá de lo que tus ojos físicos te muestran, más allá de la enfermedad, más allá del dolor, más allá de las limitaciones humanas. ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón a esa posibilidad, a esa fuerza que está más allá de tu comprensión, a esa esperanza que desafía la lógica y la razón? Miriam se resistió. Su mente racional, acostumbrada a la lógica de la enfermedad y la medicina, a los diagnósticos y los pronósticos, luchaba contra la idea de una intervención divina, de algo que escapaba a su entendimiento, a su control. ¿Cómo puedo creer en algo que no veo, Esther, cuando el dolor es tan real y tan visible, tan palpable en cada fibra de mi cuerpo, en cada latido de mi corazón? Ana sonrió con ternura. Una sonrisa que reflejaba la sabiduría de los años y la paz interior. ¿Acaso ves el aire que respiras, Miriam? Sin embargo, te da vida, te sustenta, te permite existir. Así es la fe. No siempre se ve con los ojos del cuerpo, no se puede tocar ni medir, pero se siente en el alma, en lo más profundo de tu ser, y sus efectos son innegables, transformadores, capaces de mover montañas. Empieza por un pequeño acto de fe, por un pequeño susurro de esperanza en tu corazón, por una pequeña oración que nazca de lo más profundo de tu ser, de tu anhelo más íntimo. No busques la curación como un fin en sí mismo, como la única solución. Busca la fuerza para vivir a pesar de la enfermedad. Busca la paz en medio de la tormenta y la curación, si es la voluntad de Dios, si está en su plan perfecto, vendrá en el momento justo, de la manera más inesperada, cuando menos lo esperes. La jornada de pruebas de Miriam comenzó con ese pequeño susurro, con esa diminuta chispa de esperanza que Ana había encendido en su corazón, una chispa que se negaba a apagarse. Cada mañana, en lugar de solo lamentarse por su destino, en lugar de hundirse en la autocompasión y la desesperación, repetía en su mente, como un mantra sagrado, como una oración constante: para Dios nada es imposible. Al principio, las palabras sonaban huecas, vacías de significado, sin resonancia, pero con cada repetición, con cada día que pasaba, una pequeña chispa se encendía en su interior, una luz tenue pero persistente que crecía poco a poco. Empezó a hacer pequeños esfuerzos, casi imperceptibles para los demás, pero gigantescos para ella. Levantarse de la cama por unos minutos, dar unos pasos por su habitación, mirar por la ventana y observar el mundo exterior, respirar el aire fresco de la mañana, sentir el sol en su piel. No era una curación instantánea, no era un milagro espectacular que cambiara todo de la noche a la mañana, sino una lenta y gradual recuperación de la voluntad de vivir, de la esperanza de un futuro, de la alegría de existir. Se aferró a la idea de que había una fuerza mayor trabajando en ella, una fuerza divina que la sostenía, una fuerza que le daba el coraje para enfrentar cada día con una dignidad renovada, con una paz que antes le era ajena, una paz que venía de lo alto. La transformación de Miriam fue visible, no solo en su cuerpo, que lentamente recuperaba algo de su vigor, de su energía, de su agilidad, sino, y más importante aún, en su espíritu. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento,
por las líneas del dolor y la desesperación, ahora irradiaba una paz serena, una calma que venía de lo más profundo de su alma, una luz interior que la hacía brillar. La comunidad de Nazaret, que la había visto languidecer, que la había dado por perdida, se asombró al verla caminar de nuevo, débil pero decidida, con una sonrisa en los labios y una luz en los ojos, una luz de esperanza. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, de fe inquebrantable y de la capacidad del espíritu humano para superar lo insuperable, para encontrar la fuerza en la debilidad. Las mujeres del pueblo venían a visitarla, no para ofrecerle consuelo, sino para buscar inspiración en su fortaleza, en su ejemplo de vida, en su testimonio de fe. Miriam, la mujer que había estado al borde de la desesperación, se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que los milagros no siempre son curaciones espectaculares, sino a menudo la fuerza interior para vivir con propósito a pesar de las adversidades, para encontrar la paz en medio de la tormenta, para seguir adelante cuando todo parece perdido. El legado de Miriam se transmitió a las generaciones, como una melodía que se canta de padres a hijos, como una historia que se cuenta alrededor de la hoguera. Su historia se contaba de boca en boca, un recordatorio constante de que la fe puede mover montañas, que la esperanza nunca debe abandonarse y que la fuerza del espíritu es más poderosa que cualquier enfermedad, que cualquier limitación física. En Nazaret se estableció una tradición. Cada vez que alguien enfrentaba una enfermedad o una adversidad abrumadora, se le recordaba la historia de Miriam y las palabras de Ana, inspirándolos a buscar la fuerza en lo divino, a creer en lo imposible, a no rendirse jamás, a confiar en el poder de la fe. Su casa, aunque humilde y modesta, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para aquellos que buscaban un rayo de esperanza, un consuelo para el alma, y la certeza de que para Dios nada es imposible, que su amor y su poder no tienen límites, que su misericordia es infinita. Así, mis queridos oyentes, que estas palabras se graben en vuestro corazón como un sello indeleble, como una verdad inmutable, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37. Que en vuestros momentos de mayor debilidad, cuando el mundo parezca desmoronarse a vuestro alrededor, cuando la oscuridad intente envolveros, recordéis que hay una fuerza más grande que os sostiene, una mano divina que os guía, un amor que os envuelve. Que la fe os guíe a través de la oscuridad más profunda, que la esperanza ilumine vuestro camino hacia lo imposible y que el amor de Dios os envuelva en cada instante, en cada respiración, en cada latido de vuestro corazón. Que la bendición del Todopoderoso os envuelva y os dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar ni quitar, una paz que viene de lo alto, de la fuente de toda vida. Amén. El hilo invisible del cuidado divino. En las vastas llanuras de Judea, donde los pastores guiaban sus rebaños bajo el sol ardiente que doraba la tierra, y las estrellas brillaban con una intensidad inigualable en el manto oscuro de la noche, creando un espectáculo celestial, vivía un pequeño niño llamado David. Sus días transcurrían entre el juego inocente con sus hermanos y la ayuda a su padre en el cuidado de las ovejas, una tarea que, aunque a veces monótona, le enseñaba la paciencia, la observación y la responsabilidad. David era un niño curioso y observador, con una imaginación desbordante que lo llevaba a explorar cada rincón de su mundo, a soñar con aventuras y descubrimientos, pero también propenso a perderse en sus propios pensamientos y a veces en los vastos paisajes que lo rodeaban, tan inmensos como sus sueños. Un día, mientras perseguía una mariposa de colores vibrantes, con alas que parecían joyas voladoras, se alejó demasiado del rebaño y de la vista protectora de su padre, adentrándose en lo desconocido.
El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de púrpura y naranja, pintando un cuadro majestuoso pero amenazante, y David se dio cuenta, con un nudo de miedo en el estómago, de que estaba perdido. Su dilema era aterrador, una pesadilla hecha realidad. ¿Cómo encontraría el camino de regreso a casa en la inmensidad de la llanura, donde cada arbusto y cada roca parecían iguales, donde la orientación se perdía? ¿Y cómo superaría el miedo paralizante que lo invadía, un miedo que le helaba la sangre en las venas y le impedía pensar con claridad? El pánico se apoderó de David, un torbellino de emociones que lo dejó sin aliento, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Corrió en una dirección, luego en otra, sus pequeños pies levantando polvo en la tierra seca, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo, su voz llamando a su padre, pero sin respuesta. Las sombras se alargaban, transformando el paisaje familiar en un laberinto de formas extrañas y amenazantes, y los sonidos de la noche, antes familiares y reconfortantes, ahora le parecían amenazantes, llenos de peligros ocultos, de bestias salvajes. La resistencia inicial a la idea de que alguien lo encontraría era fuerte. Se sentía solo y abandonado en un mundo que de repente se había vuelto hostil, indiferente a su pequeño sufrimiento, a su desesperación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas, y su voz, al llamar a su padre, se perdió en el viento, un grito ahogado en la inmensidad, un lamento que nadie escuchaba. Se acurrucó bajo una roca fría y áspera, sintiéndose insignificante y olvidado, una mota de polvo en la inmensidad del universo, un ser diminuto en un mundo gigante y aterrador. Mientras la oscuridad lo envolvía por completo y el frío de la noche comenzaba a calar en sus huesos, haciéndolo temblar, una figura alta y serena apareció en el horizonte, recortada contra la luna creciente, como una aparición divina. Era un anciano pastor, de nombre Josué, con una barba blanca como la nieve recién caída y un cayado en la mano, un bastón que había sido su compañero fiel durante décadas, testigo de innumerables amaneceres y atardeceres. Josué había pasado toda su vida en las llanuras, y conocía cada sendero, cada roca, cada sombra, cada susurro del viento, cada secreto de la naturaleza. Había escuchado el llanto de David, un lamento que se había llevado el viento, y guiado por una intuición profunda, por una conexión inexplicable con la tierra y sus criaturas, por una sabiduría ancestral, había ido en su búsqueda. Se acercó al niño con pasos lentos y seguros, con una calma que infundía paz, y se arrodilló, su rostro amable y sabio iluminado por la luz plateada de la luna que le daba un aura mística. «Pequeño David», dijo Josué con voz tranquilizadora, una voz que era como un bálsamo para el alma asustada que disipaba el miedo, «¿por qué lloras con tanta amargura? ¿Acaso crees que estás solo en esta vasta llanura, que nadie te busca, que nadie te cuida, que te han abandonado a tu suerte?» David, entre sollozos que le sacudían el pequeño cuerpo, con la voz entrecortada por el miedo, respondió con la inocencia y la desesperación de un niño: «Me he perdido, Señor. Mi padre no me encontrará. Estoy solo, completamente solo en la oscuridad, sin nadie que me proteja». Josué sonrió, una sonrisa que irradiaba paz y comprensión, una sonrisa que le llegaba a los ojos, y le acarició el cabello revuelto con una mano suave y cálida, un gesto de ternura. «¿Sabes, David, que hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados? ¿Crees que el Creador, que conoce cada hebra de tu ser, cada pensamiento que cruza tu mente, cada latido de tu corazón, te dejaría perdido en esta llanura, olvidado y sin rumbo, sin su protección? ¿Crees que Él, que cuida de cada gorrión que cae del cielo, de cada flor que se abre al sol, de cada criatura, se olvidaría de ti, su preciosa creación, su hijo amado?» David lo miró con ojos grandes y llenos de asombro. La idea,
de que algo tan pequeño y aparentemente insignificante como un cabello pudiera ser importante para Dios, era nueva, sorprendente y sobre todo profundamente reconfortante. Era una verdad que su corazón, aunque asustado, comenzaba a abrazar, una verdad que le infundía una paz inesperada. David se resistió, su mente infantil luchando por comprender la magnitud de lo que Josué le decía, la inmensidad del amor divino. Pero soy tan pequeño, Señor, y la llanura es tan grande, tan inmensa, tan aterradora. ¿Cómo podría Dios fijarse en mí, en un niño tan insignificante en este vasto mundo, cuando hay tantas cosas más importantes? Josué lo tomó de la mano, sus dedos viejos y fuertes transmitiendo seguridad, una conexión profunda. La grandeza de Dios no se mide por el tamaño de lo que cuida, mi pequeño David, sino por la profundidad de su amor, por la inmensidad de su misericordia, por la perfección de su providencia. Cada detalle de tu vida, cada latido de tu corazón, cada pensamiento que cruza tu mente, cada lágrima que derramas, es conocido por Él, es importante para Él, es parte de su plan perfecto. No hay insignificancia en sus ojos, no hay criatura demasiado pequeña para su amor, para su atención. Solo necesitas abrir los tuyos para ver su cuidado, para sentir su presencia, para reconocer el hilo invisible que te une a Él, que te protege, que te guía en cada paso. La jornada de pruebas de David se convirtió en una lección de fe. Una revelación que transformó su miedo en asombro, su desesperación en esperanza. Josué no lo llevó de inmediato a su padre, no lo apresuró, sino que le permitió asimilar la lección. En cambio, lo guió lentamente a través de la llanura bajo la luz de la luna, señalándole las estrellas que brillaban como ojos divinos en la bóveda celeste, las huellas de los animales que revelaban la vida oculta de la noche, el suave murmullo del viento que parecía una canción de cuna, un arrullo protector. Le enseñó a observar los pequeños detalles, una flor que crecía en una grieta de la roca, desafiando la aridez, una hormiga que cargaba una miga de pan con una determinación asombrosa, el canto de un grillo en la noche. En cada uno de esos detalles, Josué le decía, estaba la mano de Dios, el hilo invisible de su cuidado, una prueba de su amor constante, de su presencia ininterrumpida. David, al principio asustado y tembloroso, comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado, una calma que se extendía desde su corazón hasta cada rincón de su ser, disipando el miedo. Se dio cuenta de que, incluso perdido en la inmensidad de la llanura, no estaba solo, que una presencia amorosa lo envolvía y lo protegía, que nunca había estado realmente solo. La transformación de David fue visible no solo en su rostro, que ahora reflejaba una serenidad que no era propia de su edad, sino en su espíritu, que se había fortalecido. Cuando finalmente se reunió con su padre, que lo buscaba desesperadamente con una linterna en la mano, con el corazón en un puño, no era el mismo niño asustado que se había perdido. Sus ojos brillaban con una nueva comprensión, con la luz de la fe, y su corazón estaba lleno de una paz serena, de una gratitud profunda, de una confianza inquebrantable. La comunidad de pastores que había salido en su búsqueda se maravilló al ver la calma en el rostro del niño, al escuchar sus palabras llenas de sabiduría, de una sabiduría que parecía venir de lo alto. David les contó lo que Josué le había enseñado, y sus palabras resonaron en los corazones de los hombres, recordándoles la presencia constante de Dios en sus propias vidas, en cada detalle de su existencia. Su historia se convirtió en un testimonio de que el cuidado divino se extiende a cada detalle de la existencia, por insignificante que parezca, y que nunca estamos solos, que siempre hay una mano que nos guía.
El legado de David se transmitió a las generaciones como una historia contada alrededor de la hoguera en las noches frías, como una verdad que se hereda de padres a hijos. Creció para ser un pastor sabio y un líder de su pueblo, siempre recordando la lección de la llanura, la revelación de la noche, la verdad que había descubierto. Enseñó a sus hijos y a los hijos de sus hijos a ver la mano de Dios en cada pequeño detalle de la vida, desde el rocío de la mañana que cubre las hojas hasta el brillo de la estrella más lejana en el firmamento, desde el canto de un pájaro hasta el murmullo del arroyo. En Judea se estableció una tradición. Cada vez que un niño se sentía solo o insignificante, se le recordaba la historia de David y las palabras de Josué, inspirándolos a confiar en el hilo invisible del cuidado divino, a saber que son amados y protegidos, que su vida tiene un propósito. Su nombre se convirtió en un símbolo de la fe en la providencia divina, un recordatorio de que cada vida es preciosa a los ojos de Dios, que cada ser es único e irreemplazable. Así, mis queridos oyentes, que estas palabras os den consuelo y esperanza, que se graben en lo más profundo de vuestro ser como un tesoro invaluable. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12, 6, 7. Que nunca dudéis del amor incondicional y el cuidado constante que el Creador tiene por cada uno de vosotros, hasta en el más mínimo detalle de vuestra existencia, en cada momento de vuestra vida. Que la paz de su presencia os envuelva y os dé la certeza inquebrantable de que nunca estáis solos, que siempre hay una mano que os guía, un amor que os protege. Que la bendición del Eterno os acompañe en cada paso de vuestro camino, iluminando vuestro sendero y llenando vuestro corazón de una paz que el mundo no puede comprender, una paz que viene de lo alto, de la fuente de toda paz. Amén. El sendero de la verdadera paz. En las tierras de Capernaum, una ciudad bulliciosa a orillas del mar de Galilea, donde las barcas de pescadores iban y venían con sus redes llenas de peces, y las voces de los mercaderes llenaban el aire con sus pregones, creando una sinfonía de sonidos y aromas, vivía un joven llamado Jonás. Había pasado su vida buscando la felicidad en los placeres del mundo, riquezas que se acumulaban en sus arcas, fama que resonaba en los salones de los poderosos, conocimientos que llenaban su mente con teorías y filosofías. Había viajado a ciudades lejanas, había estudiado con los más grandes sabios de su tiempo, había acumulado fortunas que muchos envidiaban, pero su corazón permanecía inquieto, su alma insatisfecha, como un pozo sin fondo que nada podía llenar, una sed que ninguna riqueza podía saciar. Su dilema era existencial, una pregunta que lo atormentaba día y noche, una búsqueda incesante, entre tantas promesas de felicidad efímera y tantos caminos que se ofrecían como la panacea. ¿Cómo encontraría la verdadera paz? Esa que no se desvanece con el tiempo ni con las circunstancias, esa que perdura más allá de las riquezas y la fama, más allá de los placeres mundanos. Jonás había probado muchos senderos, había explorado cada avenida que prometía la plenitud, cada filosofía que ofrecía una respuesta. Había seguido a los epicúreos en sus banquetes y placeres, buscando la felicidad en la gratificación de los sentidos, a los estoicos en sus meditaciones y su búsqueda de la imperturbabilidad, intentando controlar sus emociones y pasiones, a los fariseos en sus leyes y rituales, buscando la rectitud en la observancia estricta de los preceptos. Cada sendero prometía una forma de alcanzar la plenitud, una clave para la felicidad. Pero después de cada experiencia, después de cada viaje, Jonás se encontraba de nuevo en el punto de partida,
con el mismo vacío en el corazón, la misma sed insaciable, la misma inquietud. La resistencia inicial a la idea de que solo un camino era el verdadero era fuerte. Su mente, acostumbrada a la diversidad de las filosofías y a la complejidad de las ideas, se negaba a aceptar una única respuesta en un mundo tan complejo y multifacético. Sentía que la verdad debía ser un mosaico de ideas, adaptable a cada individuo, a cada cultura, a cada circunstancia, y la idea de una verdad absoluta le parecía limitante, casi dogmática, una camisa de fuerza para el espíritu libre y explorador. Un día, mientras paseaba por la orilla del mar, observando las olas romper en la arena, con un ritmo constante y el sol reflejarse en las aguas, creando destellos dorados, un anciano pescador, de nombre Andrés, se sentó a su lado. Su rostro, curtido por el sol y el viento, por las tormentas y la sal del mar, transmitía una paz profunda y una sabiduría que no se aprendía en los libros, sino en la vida misma, en la conexión con la naturaleza y con lo divino, en la experiencia de los años. Andrés era conocido por su fe sencilla, una fe que no necesitaba grandes discursos ni complejas teologías, y su vida dedicada al servicio de los demás, a la pesca y a la ayuda a su comunidad, con una humildad que lo hacía grande. Jonás, sintiendo una curiosidad inusual, una atracción inexplicable hacia la serenidad del anciano, hacia la calma que irradiaba, le preguntó: «Maestro, he buscado la paz en todos los rincones del mundo, en todas las filosofías y en todas las riquezas, pero solo encuentro más inquietud, más preguntas sin respuesta, más vacío. ¿Cómo puedo saber cuál es el camino verdadero entre tantos que se ofrecen, entre tantas voces que claman tener la verdad, entre tantas promesas vacías?» Andrés lo miró con una compasión serena, sus ojos reflejando la inmensidad del mar y la profundidad de su alma. «Jonás, el camino, la verdad y la vida no son conceptos abstractos que se encuentran en las riquezas o en los conocimientos de los hombres, en sus teorías y sus debates interminables. Son una persona, un ser, una presencia viva que te llama, que te espera, que te ofrece todo. Has buscado a aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Jonás frunció el ceño. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, pero su intelecto se resistía. Su razón se negaba a aceptar algo tan simple. «He escuchado esas palabras, maestro. Sí, las he leído en los pergaminos, las he escuchado en los sermones, pero me parecen demasiado simples, demasiado exclusivas, casi arrogantes. ¿Cómo puede una sola persona ser la respuesta a todas las preguntas, el sendero a todas las verdades, la fuente de toda vida, cuando el mundo es tan vasto y diverso, tan lleno de posibilidades?» Jonás se resistió. Su intelecto, acostumbrado a la complejidad de los argumentos filosóficos, a la dialéctica y al debate, luchaba por aceptar una verdad tan directa y personal, tan simple y profunda a la vez. «No hay múltiples formas de alcanzar la sabiduría, maestro. No hay muchos caminos hacia la iluminación, hacia la comprensión de lo divino, hacia la plenitud». Andrés asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte, donde el mar se unía con el cielo. «Sí, Jonás, hay muchos senderos que parecen llevar a la sabiduría, que prometen la iluminación, que ofrecen una visión de la verdad, pero solo uno te lleva a la verdadera sabiduría, donde el espíritu es libre de ataduras y el corazón está en paz. Una paz que el mundo no puede dar, una paz que es duradera y profunda. Los otros pueden ser atajos que te desvían, ilusiones que te engañan o incluso precipicios disfrazados de caminos que te llevan a la perdición, a la frustración. La verdad no es una opinión, Jonás. No es una creencia subjetiva, es una realidad inmutable, un fundamento sólido, una roca sobre la cual construir tu vida.
Y la vida, la verdadera vida, no es una existencia sin fin, una mera prolongación de los días, sino una existencia con propósito y significado, una vida plena y abundante, que solo se encuentra en la fuente de toda vida, en aquel que la creó, en aquel que es la vida misma. La jornada de pruebas de Jonás se convirtió en una introspección profunda, un viaje hacia el interior de su propio ser, hacia el descubrimiento de su verdadera esencia. Andrés no le dio respuestas fáciles, no le ofreció soluciones rápidas, sino que lo guió a través de parábolas sencillas y preguntas que lo obligaron a mirar dentro de sí mismo, a confrontar sus propias dudas y anhelos, sus miedos y sus esperanzas. Jonás comenzó a meditar en las palabras de Andrés, a buscar no solo el conocimiento intelectual, sino la experiencia viva de esa persona que era el camino, la verdad y la vida. Leyó las Escrituras con ojos nuevos, no como un mero texto antiguo, sino como una guía hacia una relación personal, una invitación a un encuentro íntimo con lo divino. Empezó a orar, no con fórmulas aprendidas de memoria, sino con el anhelo sincero de su corazón, con la honestidad de un buscador que anhela encontrar. Poco a poco, la complejidad de su mente se fue desvaneciendo. Las capas de teorías y filosofías se fueron desprendiendo, reemplazadas por una claridad asombrosa, una simplicidad que lo liberaba, y una paz que nunca antes había experimentado, una paz que llenaba cada rincón de su alma, que lo transformaba por completo. La transformación de Jonás fue visible para todos. Su rostro, antes marcado por la búsqueda incesante, por la inquietud y la insatisfacción, ahora irradiaba una paz profunda y una alegría serena, una luz que venía de su interior, de su encuentro con la verdad. La comunidad de Capernaum, que lo había visto ir y venir, acumulando riquezas y conocimientos, se asombró al ver el cambio en él. Ya no era el hombre que debatía y cuestionaba cada idea, que buscaba la aprobación de los demás, sino uno que compartía su experiencia con una humildad y una convicción inquebrantables, con la certeza de haber encontrado lo que buscaba, de haber hallado el tesoro más grande. Su historia se convirtió en un testimonio de que la verdadera paz no se encuentra en la acumulación de bienes o ideas, sino en la entrega a una verdad que trasciende la comprensión humana y llena el alma de significado y propósito, de una plenitud que nada más puede ofrecer. El legado de Jonás se transmitió a las generaciones, como una luz que guía a los marineros en la noche, como un faro que indica el camino seguro. Se convirtió en un mentor para otros viajeros, para otros buscadores de la verdad, guiándolos no con sus propias palabras, sino con el testimonio de su vida transformada y las palabras de aquel que había encontrado. En las encrucijadas del mundo, donde antes había confusión y desesperación, ahora había un faro de claridad, un recordatorio constante de que, entre todas las opciones, solo hay un camino que conduce a la verdadera vida y a la paz duradera. Su nombre se pronunciaba con reverencia, un símbolo de la búsqueda que culmina en el encuentro con la verdad, con la vida, con el camino, con la fuente de todo bien. Así, mis queridos oyentes, que estas palabras sean una brújula infalible para vuestro espíritu, una guía en vuestro propio viaje, un mapa hacia la verdadera paz. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Que en vuestra propia jornada, entre las múltiples voces y senderos que se os presenten, encontréis la claridad y la paz en aquel que es la fuente de todo, el origen de la vida y la verdad, el destino final de vuestra búsqueda. Que vuestro corazón se abra a la verdad que libera, a la vida que es eterna y al camino que os lleva a la plenitud, a la realización de vuestro ser. Que la bendición del Salvador os acompañe y os guíe siempre,
iluminando vuestro sendero y llenando vuestro corazón de una paz que el mundo no puede comprender, una paz que viene de lo alto, una paz que es un regalo divino. Amén. Que la luz de estas historias ilumine vuestro sendero, que la fe os dé fuerza en la adversidad y que la verdad os conduzca a la paz que anhela vuestra alma. Que vuestro viaje esté lleno de descubrimientos y que cada paso os acerque más a la plenitud de vuestro ser y al propósito divino que os ha sido revelado. Hasta que nos volvamos a encontrar en las páginas del tiempo, en la eternidad sin fin, que la gracia y la misericordia os envuelvan y os guarden. Id en paz, y que la bendición del Altísimo sea con vosotros ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que vuestros días estén llenos de esperanza y vuestras noches de sueños inspiradores, sabiendo que sois amados y cuidados por una fuerza que trasciende todo entendimiento, una fuerza que os impulsa a ser la mejor versión de vosotros mismos. Así sea.